Soy Daniel Pernas de DPS Trading y aquí estamos con un nuevo video resumen en una semana marcada por los resultados presentados por Nvidia, unos resultados que superan las expectativas y eso que no eran precisamente bajas. Además, la guía para el primer trimestre de este año también supera lo pronosticado por el consenso del mercado, por lo que, una vez más, Nvidia vuelve a dar buenas noticias. A lo largo de esta semana analizaré técnicamente la situación de las 7 magníficas, pero como preámbulo, ¿creéis que estamos ante una burbuja? Personalmente, creo que alguna de estas compañías, según las distintas métricas de valoración que estemos utilizando, puede que no estén en su mejor momento de compra. Pero en relación a la pregunta, el gráfico que vamos a ver a continuación nos puede dar bastantes pistas. Este gráfico, cuya fuente es Carson Investment Research, nos muestra los retornos desde el 1 de enero de 2022 hasta el 21 de febrero de 2024 en las 7 magníficas: Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla y por supuesto Nvidia, que sobresale sobre todas, con una rentabilidad en ese periodo del 130%. ¿Y esta rentabilidad estaría justificada por los beneficios de la compañía? Bueno, aquí en color verde aparece representado los beneficios de la compañía en este periodo, que serían de un 231%, casi nada, ¿eh? Por tanto, vemos que el crecimiento de los beneficios estarían muy por encima incluso del crecimiento del precio de la acción en este periodo, y esto es debido básicamente a que el múltiplo se ha reducido. Este mismo fenómeno lo podríamos observar también en el resto de magníficas. Por tanto, si bien en enero de 2022 no partíamos de múltiplos especialmente baratos, en estos 2 últimos años no se están expandiendo los múltiplos, sino que se están contrayendo. Y las burbujas precisamente se caracterizan por lo contrario, se caracterizan por expansión de múltiplos, por crecimiento del precio de las compañías muy por encima del crecimiento de sus beneficios. Aún así, centrándonos en Nvidia, el múltiplo no es especialmente barato después de las fuertes subidas, pero mientras Nvidia continúe creciendo esos ritmos, no habrá especial problema. Lo dicho, a lo largo de esta semana vamos a actualizar la situación técnica de todas estas magníficas. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún contenido. Ahora sí, vamos también a comentar que este próximo lunes 26 Amazon reemplazará a Walgreens en la composición del índice Dow Jones. Si nos vamos a ver qué sucedió en el último cambio del índice Dow Jones, aquí lo tenemos. En el último cambio lo que sucedió es que Salesforce sustituyó a Exxon. Desde que se produjo ese cambio, fíjate la evolución de ExxonMobil con una rentabilidad del 157,68% y fíjate en la evolución de Salesforce, la empresa incorporada al Dow Jones, con una rentabilidad de únicamente del 4,59%. Por tanto, que una compañía se incorpore al índice Dow Jones no quiere decir que a la fuerza vaya a tener fuertes rentabilidades por incluirse en el índice, y al revés, que una compañía salga de la composición del índice Dow Jones no supone que se vaya a desplomar. Bien, ahora sí, nos vamos a ir a los gráficos. 2 segundos para el disclaimer. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar por el Nasdaq 100, índice tecnológico, que se encuentra en tendencia alcista de medio, largo y corto plazo. De hecho, esta semana, con el hueco protagonizado el jueves, ha marcado nuevos máximos de la historia. Tiene como primer soporte de cortísimo plazo los 17.320, después los 17.129, esta zona sombreada azul, y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Después del soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos y niveles de 14.058 puntos. Nos vamos al SP500, donde una semana más recordamos el objetivo que tiene activado por segundo impulso alcista. El objetivo sería la zona de los 6.050 puntos. Al igual que el Nasdaq, el jueves nos dejó un hueco alcista y con ello nos ha marcado nuevos máximos de la historia. Tendría primera zona de soporte el hueco alcista, niveles de 4.920, después la zona de los 4.844, niveles de 4.700 y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos al Dow Jones, que también esta semana marcó nuevos máximos de la historia y que también esta semana recordamos de nuevo el objetivo que tiene activado. Objetivo por segundo impulso alcista hace niveles de 47.250 puntos. Obviamente estos objetivos son de medio-largo plazo. En el corto plazo, en algún momento va a tener que venir algún tipo de consolidación, porque el mercado sube en escalera. Sin embargo, este tipo de consolidaciones, bajo mi punto de vista y ateniéndome a este tipo de datos, habría que verlos más como oportunidades para vigilar compras, en vez de pensar que el mercado se va a desplomar por estas pequeñas correcciones que siempre se dan. Da igual el año en que estemos, al final
final, correcciones siempre van a venir a lo largo del año. Bien, ya nos vamos al siguiente índice de pequeñas y medianas empresas de capitalización de Estados Unidos, el Russell 2000, donde recordamos el objetivo que tiene activado por triple suelo hacia niveles de 2.408, tendría primera zona de soporte la media, niveles de 1.827 y muy importante la zona de 1.644. Mientras respete este nivel, el objetivo estará activado. Yéndonos para Europa, tenemos a varios índices también con objetivos activados. Uno de ellos sería el DAX, índice alemán. Aquí vemos el gráfico, donde apreciamos objetivo por segundo impulso alcista hacia niveles de 19.720. DAX en máximos de la historia, en tendencia alcista de corto, medio y largo plazo, ninguna señal de debilidad. Primera zona de soporte, el hueco alcista, los 16.830, 16.345, zona de la media, y ya para medio plazo niveles de 14.630. Si nos vamos al Eurostoxx, también vemos que tiene objetivo activado por segundo impulso, en este caso hacia niveles de 5.300 puntos, estamos en ello. Poco a poco el precio se va acercando a estos niveles, tendría primera zona de soporte el hueco alcista, los 4.670, los 4.570 y la zona de la media que está en fase ascendente. Respecto al IBEX, índice español, últimamente se encuentra más rezagado que el DAX y que el Eurostoxx. Últimamente ha venido corrigiendo desde la zona de los 10.301, aunque en los últimos vídeos ya decíamos que nos parecía que esta consolidación sería para continuar con las subidas. Parece que en ello está. Tendría primera zona de resistencia en los máximos de esta semana y los comentados 10.301. Primera zona de soporte los 9.790 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Si nos vamos al CAC, índice francés, al igual que otros índices europeos, tiene muy buen aspecto técnico, máximos de la historia, sin ninguna señal de debilidad y con primera zona de soporte importante este hueco alcista, la zona de la media y niveles de 6.773 puntos. MIP, índice italiano. Aquí ya estaríamos bastante cerca del objetivo que habíamos propuesto hace semanas. Objetivo por segundo impulso hacia niveles de 33.900 puntos. Buen aspecto técnico del MIP, claramente en tendencia alcista, eso sí, al igual que otros índices ya estaríamos entrando en sobrecompra. Primer soporte importante la media, la directriz que une mínimos y niveles de 27.078. Respecto al VIX, índice de volatilidad, aquí tenemos el gráfico con primera zona de resistencia los 16,20, los 17,84 y el hueco bajista. Primera zona de soporte los 13,65 y esta directriz que viene uniendo mínimos. En el apartado de acciones vamos a ver varias compañías que me habéis pedido. Vamos a comenzar por una muy interesante como es Adobe, compañía siempre a vigilar en correcciones y que últimamente ha dado una pequeña señal de deterioro de corto plazo. ¿Por qué? Porque ha perdido estos últimos mínimos de corto plazo en los 563,34. Ahora aquí el peligro es que esta zona que antes era soporte se empiece a comportar como resistencia. De hecho, por aquí pasaría la media de 200. Si llega el precio a estos niveles y se ve rechazado por la media, sería una señal negativa. Esta sería la primera zona de resistencia, después el hueco bajista y niveles de 638,25. Como primer nivel de soporte tendríamos los $528 y niveles de 498,70. Nos vamos a la siguiente, Arthur Gallagher, que continúa con el objetivo activado por canal ascendente roto al alza. El objetivo sería la zona de los $275,60. Buen aspecto técnico, tendencia alcista, media de 200 sesiones en fase ascendente y como única resistencia por el camino tendríamos los máximos históricos en el entorno de los 253,42. Primera zona de soporte la media y después ya niveles de 218,63. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Alibaba, que ha tenido fortísimas caídas desde los $315. Ahora mismo estaríamos cotizando aproximadamente a niveles de hace 2 años, es decir, en los 2 últimos años se ha movido de manera lateral, pero de momento no ha dado señales de mejoría. La media de 200 sesiones está en fase descendente e incluso aquí podríamos hablar de una especie de rectángulo roto a la baja, por tanto de momento habría que tener precaución. Es cierto que de momento ha sido capaz de respetar este importante nivel de soporte de largo plazo, soporte de mínimos históricos en los 56,44, pero más allá de ello, de momento no ha dado grandes señales de mejoría. Mejoraría su aspecto técnico en caso de dejar atrás la media de 200 sesiones y en caso de que la media se gire al alza. Aquí tendría una resistencia muy importante, además en caso de superarla activaría una especie de hombro-cabeza-hombro invertido. Es verdad que la línea clavicular está en fase ascendente, lo cual le quita fiabilidad, pero dejar atrás esta zona sería bastante positivo. Nos vamos a la siguiente, ticker
COR, Cencora, que tendría activado, al igual que Arthur Gallagher, objetivo por canal ascendente roto al alza. En este caso el objetivo sería la zona de los $246. Se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, prácticamente máximos de la historia. Esta sería la única resistencia en los $238,87, primera zona de soporte el hueco alcista y la media que está en fase ascendente. Nos vamos ahora a ver varias empresas de ciberseguridad. Vamos a empezar por Palo Alto, que ha presentado resultados esta semana y unos resultados que no han gustado especialmente a los inversores. Aquí vemos la reacción del precio con grandes caídas de alrededor de un 25%. Nos ha dejado técnicamente este gran hueco bajista. Esto es peligroso. Este tipo de huecos es difícil que se rellenen a la primera, podría ser. No suele ser habitual una vuelta en V, por tanto hay que dejar que el precio se estabilice y que dé nuevas señales de recuperación. Se trata de una empresa interesante. Personalmente creo que ha sido excesivamente castigada. Esto ha sido así por los recortes de ventas y beneficios, pero según explica la compañía, al final, más que en el corto plazo, se está centrando en crecer a largo plazo, que al final es lo que nos interesa como accionistas. Por tanto, se trata de una empresa a vigilar. Ahora mismo quizás no sea el mejor momento de entrada, más allá de que estamos en la primera zona de soporte como es la media, pero tras la aparición de este gran hueco yo me esperaría que el precio dé señales alcistas. Es verdad que desde máximos llevamos una caída del 32%. Aquí en este gráfico podemos ver los máximos drawdowns dentro de Palo Alto en los últimos años. Las máximas caídas desde máximos se situaron aproximadamente en un 45%. Ahora mismo estamos en caídas de un 31% aproximadamente. Si cayese un 45%, que no tiene por qué suceder, nos llevaría a niveles de 211 aproximadamente. Y aquí en esta zona ya tendríamos un primer soporte importante, zona de los 213,63. Después soporte importante en la directriz alcista principal y en los 132,22. Si nos vamos a un semanal, vemos la vela que nos dejó esta semana. No sería de extrañar una corrección un poquito mayor hacia la zona de la media, que casualmente coincidiría con estos niveles de 213 aproximadamente. Ojo, no tiene por qué darse. Perfectamente podríamos tener una vuelta en V, pero no es lo más probable. Lo más probable es que continúe la consolidación y si llega a estos niveles pues habría que estar ya vigilando si da nuevas señales alcistas. Nos vamos a otra empresa del mismo sector, CrowdStrike, ticker CRWD, que tras la presentación de resultados de Palo Alto también se vino abajo, pero desde los 273,27 ha venido recuperando. Veremos si es capaz de realizar una vuelta en V. Tendría primera zona de resistencia el propio hueco bajista y niveles de 338,45. Primera zona de soporte los 273,27 y la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. La subida ha sido bastante vertical desde los $92 hacia niveles de 338. Aquí lo que podríamos hacer es trazar un posible primer impulso y así vemos que esta corrección ni siquiera ha llegado al 38,2% Fibonacci de lo que había subido previamente. Por tanto, no descarto correcciones adicionales para tener una corrección proporcional a la subida previa. Nos vamos a la siguiente, Scalar, ticker ZS, una compañía que últimamente ha tenido buen comportamiento. De hecho, ha cumplido el objetivo que teníamos marcado por cuña ascendente rota al alza, por cuña descendente rota al alza, pero a diferencia de Palo Alto o de CrowdStrike, aquí estaríamos todavía muy lejos de máximos históricos, de los máximos del año 2021 en el entorno de los 376,11. Aquí tuvimos también un hueco bajista, pero también, al igual que CrowdStrike y a diferencia de Palo Alto, hemos tenido una cierta recuperación de importancia. Desde niveles de 202,44 hemos tenido un rebote. Veremos si se termina por cerrar el hueco bajista, después tendría resistencia en los 259,61. Primera zona de soporte, el hueco alcista, los 202,44 y la media de 200 que está en fase ascendente. Nos vamos a Fortinet, donde aquí marcamos un importante nivel de soporte de corto plazo en los 42,61 y de hecho tras la aparición de esta vela decíamos que podía venir un rebote. Aquí próximo a esta zona de soporte de largo plazo te deja una vela bastante impulsiva y a partir de ahí una fuerte recuperación. Con esta recuperación prácticamente habríamos cerrado el hueco bajista, pero aquí con la aparición de esta vela de nuevo han venido
tenido caídas. De momento estas caídas se han frenado en la zona de la media. La zona de la media es la primera zona de soporte importante y la primera zona de resistencia la tendríamos en los 73,91. Ya un poquito más arriba tendría resistencia en máximos históricos en el entorno de los 81,24. Nos vamos a la siguiente, de ticker HUBB, una compañía que se encuentra en tendencia alcista realizando mínimos y máximos crecientes, compañía que se encuentra en máximos de la historia en subida libre sin ninguna resistencia por el camino. Por el lado de soportes vigilaría la zona de la media de 200 sesiones que está en fase ascendente y después, muy importante, los mínimos de esta vela que nos dejó en los 247,33. Mientras no pierda este nivel, seguirá la tendencia alcista de medio plazo. Nos vamos a ver la situación de Endava, una compañía que incluí en el especial oportunidades para 2024 porque tenía activado un rectángulo roto al alza, rectángulo que terminó cumpliendo. Después, una vez que te pierde estos últimos mínimos de cortísimo plazo, vino una corrección a la media y ahora va a ser muy importante si la media empieza a actuar de soporte. Esta sería la clave para que Endava continúe con las subidas. Por el lado de resistencias tendríamos esta zona que antes era soporte y ahora funcionó de resistencia, es decir, niveles de 73,10 aproximadamente. Después ya resistencia en los 81,06 en este hueco bajista y en niveles de $95. Nos vamos a Nagarro, que al igual que Endava había activado objetivo por rectángulo que acabó cumpliendo, pero en este caso todavía tenemos un objetivo activado, objetivo por cuña descendente rota al alza. El objetivo sería la zona de los 97 euros. Eso sí, en los últimos meses se está comportando de manera lateral. Aquí, al igual que Endava, va a ser clave que la media de 200 sesiones, que está ya ligeramente girada al alza, empiece a actuar de soporte. Nos vamos a ver ahora el gráfico de Nintendo. En este caso vamos a ver la cotización en dólares, lo vamos a ver en TradingView porque no lo he localizado en Real Time. Aquí tenemos el gráfico con una última recuperación desde la zona de soporte de la directriz alcista principal. Desde ahí ha venido un fuerte rebote, pero de momento el rebote se ha frenado en la zona de máximos históricos, zona de los $15,09 aproximadamente. Aquí tendría una zona de resistencia importante. Como primera zona de soporte vigilaría la zona de la media y la comentada directriz alcista principal. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Rheinmetall, ticker RHM, una compañía que se encuentra en tendencia alcista, pero al igual que otras empresas del sector, tras las últimas fuertes subidas ya estamos entrando en una fuerte zona de sobrecompra. De momento no ha dado señales de debilidad, pero ahora ni mucho menos es momento de entrada después de estas fuertes subidas y sin tener soportes importantes cercanos. El primero de cierta relevancia sería este hueco alcista, pero sobre todo soporte importante en la zona de la media y en esta zona de los 226,5. Nos vamos a la siguiente que me habéis pedido, Sirius, una compañía que en el largo plazo ha tenido fortísimas caídas desde los 59,18 hacia niveles de prácticamente cero, es decir, es una compañía bastante peligrosa. Dicho esto, tiene aquí una importante resistencia en el entorno de los $8,04. En caso de superar este nivel, daría una señal positiva de medio-largo plazo. Esta es una zona de resistencia muy importante. Ahora, si empleamos el zoom, podemos ver niveles más de corto plazo. Vemos que aquí mejoró tras la aparición de una divergencia alcista. Tras la superación de los 4,03 vino un fuerte rebote, pero en esta zona de resistencia que marcamos y tras alejarse bastante de la media de 200 sesiones, a partir de ahí vinieron fuertes caídas. Ahora de nuevo estamos con el precio en la zona de la media. Esta es la primera zona de soporte importante. Después tendríamos los 4,38. Acción bastante peligrosa y volátil. Yo no me la jugaría en este tipo de compañías, pero como digo siempre, al final la responsabilidad es de cada inversor. Nos vamos ahora a ver la situación de Bitcoin y Ethereum. Aquí, empezando por Bitcoin, vemos que continúa en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante en estos últimos mínimos, es decir, en los 38.595 y la media de 200 sesiones que está en fase ascendente. Recientemente ha superado una zona de resistencia importante, esta zona sombreada gris. Veremos si continúa la tendencia alcista para ir a buscar la zona de máximos históricos. Nos vamos a ver ahora la situación de Ethereum. Aquí tenemos el gráfico donde esta semana habría cumplido el objetivo que habíamos marcado, objetivo por este doble suelo, hacia niveles de 2.974. Se encuentra en tendencia alcista, realizando mínimos y máximos crecientes, con primera zona de soporte importante, la que marcábamos en vídeos anteriores, es decir, zona entre los 2.086 y 2.165. Además, por ahí pasaría la media de 200 sesiones, que está en fase ascendente.
Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.